estaba buscando Tartaria cuando empecé esta investigación. Estaba mirando fotografías, no pinturas, no ilustraciones, no reconstrucciones artísticas, fotografías reales del siglo XIX de ciudades que según los registros oficiales acababan de ser fundadas, y algo no cuadraba. Las fotografías mostraban edificios enormes, con fachadas neoclásicas, con cúpulas, con columnas corintias, con proporciones que en Europa habrían requerido décadas de construcción y recursos que ninguna ciudad joven podía haber tenido. Pero estas ciudades no estaban en Europa, estaban en América, en Australia, en Rusia, en lugares que, según los registros oficiales, eran apenas una generación antes territorios sin urbanizar. San Francisco en 1870, 10 años después de la fiebre del oro, cuando la ciudad todavía debería haber sido una colección de edificios de madera y barro. Las fotografías muestran palacios, estructuras de piedra con fachadas elaboradas, con techos ornamentados, con proporciones que habrían requerido décadas de trabajo especializado. ¿Cómo? Esa pregunta es la que me llevó a Tartaria. Primero, lo que nadie discute. Tartaria aparece en los mapas europeos desde el período medieval hasta principios del siglo XIX, no como leyenda, no como territorio mítico, sino como denominación geográfica concreta que designaba vastos territorios de Asia central y septentrional. Aparece en mapas holandeses, franceses, británicos, rusos. Aparece en la Enciclopedia Británica de 1771, con una entrada extensa que describe su geografía, su población y su organización, y luego desaparece, no gradualmente, no a través de un proceso de renominación documentado, simplemente deja de aparecer. En los mapas del siglo XIX, el territorio que antes se llamaba Tartaria se convierte en parte del Imperio ruso, del Imperio chino, de varios estados coloniales, sin transición documentada, sin explicación satisfactoria de por qué un nombre que había aparecido en todos los mapas durante siglos simplemente dejó de existir. Ese no es el misterio central. El misterio central son los edificios. Déjame llevarte a Chicago en 1893, la Exposición Mundial Colombina, organizada para celebrar el cuarto centenario del viaje de Colón a América. En el espacio de 2 años, en terrenos pantanosos a orillas del lago Michigan, se construyó lo que los contemporáneos llamaron la Ciudad Blanca. Más de 200 edificios de estilo neoclásico, con fachadas de estuco blanco, con columnas, con cúpulas, con proporciones que habrían requerido décadas en cualquier contexto normal. La narrativa oficial dice que fue construida en 2 años, con tecnología del siglo XIX, con trabajadores que habían llegado recientemente a una ciudad que en 1850 apenas existía. Los ingenieros que han estudiado las fotografías de la exposición señalan algo que los libros de historia mencionan de pasada. Los edificios no parecen recién construidos, no tienen el aspecto provisional que debería tener una construcción temporal de 2 años. Tienen el aspecto de estructuras establecidas, con patinas de desgaste, con proporciones que sugieren cálculos estructurales sofisticados que van más allá de lo que los registros de construcción disponibles documentan. ¿Y qué pasó con esos edificios? Fueron demolidos, todos. En los años siguientes a la exposición, la Ciudad Blanca fue completamente destruida. Los edificios que habían asombrado al mundo fueron derribados uno por uno hasta que no quedó nada. ¿Por qué demoler estructuras que habían costado tanto construir? La explicación oficial habla de que eran construcciones temporales, de estuco sobre estructura de madera, diseñadas solo para durar la duración de la exposición. Puede que sea verdad,
pero hay fotografías del proceso de demolición que muestran algo perturbador. Los materiales que caen cuando se derriban los edificios no parecen estuco sobre madera, parecen piedra, parecen materiales de construcción permanente que estaban demoliendo realmente. Ahora necesito hablarte de algo que los investigadores del fenómeno Tartaria llaman el problema de las exposiciones universales. Entre 1851 y 1915 se celebraron exposiciones universales en Londres, París, Filadelfia, Chicago, San Francisco y otras ciudades. Todas ellas siguieron el mismo patrón en terrenos previamente sin edificar o escasamente edificados. Aparecieron en tiempo récord conjuntos de edificios neoclásicos de escala monumental. Todos fueron demolidos después, y todos dejaron detrás una narrativa oficial que explicaba su construcción rápida como un triunfo de la ingeniería industrial moderna. Pero hay algo en ese patrón que, cuando lo examinas con atención, no funciona completamente. Las exposiciones universales no solo mostraban los logros industriales del presente, mostraban también artefactos del pasado, objetos que, según los catálogos de la época, procedían de civilizaciones antiguas o de territorios remotos, objetos que en muchos casos desaparecieron después de las exposiciones sin dejar rastro en las colecciones museísticas de la época. ¿Qué eran esos objetos? ¿De dónde venían realmente? ¿Y por qué la mayoría no llegó a los museos, sino que simplemente desapareció? Esas preguntas no tienen respuesta en la narrativa oficial. Volvamos a los edificios, porque el patrón de Chicago no es único. En San Petersburgo, los edificios administrativos del siglo XVIII tienen corredores internos con puertas de 4 metros de altura, no en las entradas principales, donde la grandiosidad arquitectónica podría justificar dimensiones inusuales. En los pasillos de trabajo, en las oficinas administrativas, en los espacios funcionales donde la escala solo tiene sentido si las personas que los usaban eran significativamente más grandes que nosotros. En Buenos Aires, los edificios del centro histórico, los que según los registros fueron construidos a finales del siglo XIX, cuando la ciudad era todavía relativamente joven, tienen proporciones estructurales que los ingenieros modernos describen como sobredimensionadas para cualquier propósito práctico conocido, cimientos que van mucho más profundo de lo necesario, muros con grosores que exceden cualquier requerimiento estructural del período. En Melbourne, el edificio del Royal Exhibition, construido supuestamente en un año para la Exposición Internacional de 1880, tiene una cúpula que los arquitectos que la han estudiado describen como técnicamente imposible de haber sido diseñada y construida en el tiempo disponible con los recursos documentados. El patrón se repite: ciudades jóvenes con edificios que no deberían poder existir, estructuras cuyos registros de construcción son incompletos o inexistentes, proporciones que no corresponden completamente a los usuarios humanos que supuestamente las habitaban. ¿Qué explica ese patrón? La hipótesis tartaria propone algo que suena radical hasta que examinas la evidencia acumulada, que muchos de los edificios que la historia oficial atribuye a la construcción del siglo XIX no fueron construidos en el siglo XIX, que ya estaban ahí, que las civilizaciones emergentes del siglo XIX los encontraron, los reclamaron y construyeron narrativas de fundación que los incorporaban como logros propios. ¿Cómo es posible que ciudades enteras estuvieran ahí antes de que los registros históricos digan que fueron fundadas? La respuesta involucra algo que los investigadores del fenómeno llaman el evento de Reset, la hipótesis de que en algún momento del siglo XVIII o principios del XIX ocurrió un evento catastrófico que destruyó o dispersó la civilización que habitaba esas estructuras,
dejándolas vacías y disponibles para ser reclamadas por las civilizaciones que surgieron después. ¿Qué fue ese evento? Aquí las hipótesis divergen. Algunos investigadores señalan el periodo de 1780 a 1816, los años que vimos en otros videos de este canal, cuando una serie de eventos atmosféricos y climáticos inusuales afectaron al planeta. El año sin verano de 1816, el día oscuro de 1780. Las anomalías climáticas documentadas entre esas fechas fueron esos eventos los signos visibles del colapso de Tartaria, el registro atmosférico de una civilización que terminó. Hay algo más que necesito decirte, algo que está literalmente bajo nuestros pies, en múltiples ciudades del mundo cuando se excava para nuevas construcciones o para infraestructura subterránea. Los trabajadores encuentran lo que los arqueólogos llaman niveles enterrados, pisos que están por debajo del nivel actual de la calle, ventanas que comienzan bajo el suelo, estructuras que claramente fueron construidas para un nivel del suelo diferente, más bajo que el que existe hoy. La explicación oficial habla de acumulación gradual de sedimentos y escombros a lo largo de los siglos, de calles que se eleven con el tiempo por el depósito de materiales. Es una explicación que funciona para ciudades muy antiguas con miles de años de ocupación continua, pero aparece también en ciudades que, según los registros oficiales, tienen apenas 200 años, ciudades donde no debería haber habido tiempo suficiente para acumular los metros de sedimento que expliquen las estructuras enterradas que los trabajadores encuentran. ¿Qué enterró esos niveles? Una inundación, una lluvia de polvo y ceniza de un evento catastrófico, el mismo evento que dejó vacías las ciudades que las generaciones siguientes encontraron y reclamaron como propias. No tengo respuestas definitivas. Lo que tengo es un patrón que se repite a escala global. Ciudades con edificios que no deberían poder existir, dados los recursos y el tiempo disponibles. Estructuras con proporciones que no corresponden completamente a sus supuestos constructores. Niveles enterrados en ciudades demasiado jóvenes para haberlos acumulado naturalmente. Un nombre, Tartaria, que apareció en todos los mapas durante siglos y luego fue sistemáticamente eliminado, y un periodo de tiempo entre 1780 y 1850 en que simultáneamente desaparece Tartaria de los mapas, ocurren eventos atmosféricos inexplicados y de repente aparecen en todo el mundo ciudades con edificios de una sofisticación que sus supuestos constructores no deberían haber podido lograr. ¿Qué fue Tartaria? ¿Quién construyó los edificios? ¿Qué ocurrió entre 1780 y 1850? ¿Y quién decidió que esas preguntas no debían ser hechas? Los edificios permanecen, algunos de ellos, los que no fueron demolidos después de las exposiciones universales, los que no fueron destruidos en guerras o renovaciones urbanas, los que todavía están en pie, con sus proporciones inusuales, con sus sótanos enterrados, con sus puertas demasiado altas, esperando las preguntas correctas. La herencia de Tartaria está en las fachadas de las ciudades que creemos haber construido, en los edificios que creemos haber erigido, en la arquitectura que creemos que es nuestra. Tal vez nunca lo fue. Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.